Humberto, buenos días. Buenos días, Ciro. Buenos días, Buen día, Humberto. Zacatecas. Otra vez. Again. Sí, Zacatecas es un estado en el que el fin de semana que pasó, el sábado, ayer amanecieron los zacatecanos con entre 6 y 8 carreteras bloqueadas por aparentemente el cártel Jalisco Nueva Generación, y según las autoridades, en represalia a que han logrado la detención de alrededor de 90 personas. Sin embargo, los ataques contra la población civil, a la que se le despoja de sus vehículos, se les prende fuego con el propósito de llamar la atención y crear una situación caótica, se repitieron durante anoche, cuando en los alrededores de la capital de Zacatecas y nuevamente alrededor de la ciudad de Fresnillo, que es la ciudad económicamente más importante del estado, grupos delincuenciales nuevamente volvieron a tomar las carreteras en repetición a lo que esa misma organización criminal hizo durante las semanas pasadas en los estados que además tienen las mayores condiciones de violencias. Por ejemplo, en Guanajuato, en Michoacán, en Chihuahua, en Baja California, además de haber ocasionado la muerte en Ciudad Juárez de algunas de las personas a las que les dispararon de manera abierta. El año pasado, cuando fui a tratar de entender qué es lo que había ocurrido qué es lo que estaba ocurriendo en Zacatecas, lo que las autoridades explicaban era de que el cártel de Sinaloa había decidido avanzar hacia el sur y tomar una plaza que resulta ser estratégica para el tráfico, y el fiscal de Zacatecas me dijo específicamente de fentanilo. Cuando hicimos los recorridos por los poblados que están en este momento aún con sus poblaciones desplazadas como consecuencia de la violencia que ahí se perpetra, encuentras cualquier cantidad de carros quemados al paso. Y en una de las veces que fui me traje esto, Ciro. Esto es un pedazo de aluminio. A esto se reduce un vehículo que es quemado. O sea, queda el armatoste, quedan las llantas, tú puedes ver los alambres del circlaje de las llantas y puedes ver otras piezas. Y el aluminio, que es un material que funde a una temperatura relativamente baja, deja debajo de los autos un escurrimiento como que cuando se solidifica nuevamente porque se enfría, deja manchas de estas. O sea, las decenas de personas que han sufrido la pérdida de sus carros en estos estados, en este momento de envalentonamiento del crimen organizado, ven reducido su patrimonio a una cosa como esta. Y cosa peculiar, en el otro extremo de la situación, pues está la naloxona. La naloxona que se requiere para revertir los efectos de la sobredosis del fentanilo, que de acuerdo con las autoridades de Zacatecas es transitada por el estado sin que haya una situación en que nadie pueda decir está disminuyendo. Al contrario, los estadounidenses dicen que están incautando más y más fentanilo en las fronteras con México. Allá no se da por hecho de que si se incauta más es que porque trabajan mejor, se da por hecho que trabajan bien, y que si están incautando más es porque se está tratando de meter más y más droga a los Estados Unidos. Empezó el plan Zacatecas 2 en el 24 de noviembre de 2021, y en este momento Zacatecas, como siempre, está en los primeros lugares de homicidios en el país. Al cierre estadístico del Secretariado Ejecutivo del mes pasado, Zacatecas había alcanzado ya 45 asesinatos por cada 100,000 habitantes, contra los 13.91, 14 cerrando nacionales. Así que se están asesinando más de 3 veces más personas en Zacatecas en términos de concentración que las que se asesinan en el resto del país, a pesar de que Zacatecas no tiene sino un segundo plan de recuperación de la seguridad del estado. En pocos lugares del país y del continente se puede tener una mayor presencia de la policía, porque ahí se tiene un importante despliegue de Guardia Nacional, es decir, del Ejército, asignada a tareas públicas. Sin embargo, la delincuencia organizada se siente con el mérito de poder salir, incendiar caminos. Vamos a ver algunas imágenes, si las tenemos por ahí, Andrea, de lo que ocurrió. Vemos un camión quemado,
pasa aquí, y es algo de lo que me han estado hablando algunas personas en Zacatecas que tienen algún conocido al que estas personas les han quitado el vehículo, las aseguradoras no se hacen responsables de las pérdidas de las mercancías ni de los camiones que ahí se quedan. Esa pérdida es directamente para el propietario que había tenido el vehículo. Vemos que además dejaron ponchallantas, que son estos objetos hechos por un herrero soldando pedazos de varilla y afilándolos para que queden con una forma de estrella e impidan el tránsito de los vehículos por la zona. Nuevamente es decir que un estado gobernado por Morena, pues así tienen las cosas. No es de que lo haya dejado en muchas mejores condiciones Alejandro Tello, el anterior gobernador priista, pero la situación no mejora y en algunos casos empeora durante el gobierno de David Monreal. Entonces volvemos a Zacatecas. Bueno. Y ahí están otra vez bloqueos, otra vez violencia. Bueno, pues qué decir. Existe un supuesto alivio en que en este momento no se tienen datos de que alguien haya sido asesinado y entonces, bueno, la situación no es tan grave. Sin embargo, pues es la capacidad que tiene la delincuencia organizada de engallarse de esta manera. La semana que pasó en otro estado al que también le hemos puesto interés y que se mantiene una situación de violencia importante, que es Michoacán, también vimos como un grupo de personas embosadas, ya con la cara descubierta, festejaban haber asesinado. El gobierno de México, el gobierno de Zacatecas presumen que no hubo muertos en la jornada de violencia de anoche. Sin embargo, solo ayer domingo en Zacatecas fueron asesinadas 6 personas, lo que para el tamaño de su población es en verdad una cantidad importante. La Ciudad de México solo tuvo 3 víctimas. En Chihuahua, en que han ocurrido también estas situaciones, 6. En Guanajuato también se tuvieron 9 víctimas nada más el día de ayer, solo por hablar de los estados en los que han ocurrido esta clase de asaltos a la vialidad pública, ¿no? Son delitos cometidos no contra personas de la delincuencia organizada, son delitos perpetrados de manera claramente intencional en contra de toda la sociedad. Bueno, gracias, Humberto. Gracias. Nos vemos al rato.